sesión. Esta sesión es parte de 3 series de la GCHA. Puede que sea algo distinta a las anteriores. Esto es parte de los cursos pilotos de la GCHA. Pueden encontrar información de ellos en español y en inglés en el sitio web de la GCHA o también usando el hashtag GCHA Course on X. Esta es la segunda de 3 series y parte de la serie de preparación para la comunidad sanitaria. Esta convocatoria está siendo grabada para poder enviárselas más tarde. Si aún no se han dado cuenta, tenemos traducción simultánea en el idioma de su preferencia. Yo ya soy culpable de esto porque hablo muy rápido, pero si le puedo pedir por favor al resto no hablar tan rápido para que Andrea pueda seguir el discurso. Pueden subir cualquier pregunta a la ventana del chat. Entonces, vamos a comenzar la sesión de hoy con un panel de conversación donde vamos a tener a Martin Muchangi, que es director de salud de la población y medio ambiente de Amref Health Africa, que trabaja con las NDCs. Luego, si hay preguntas, podemos abordarlas. Vamos a hablar de las tarjetas de puntuación de las NDC saludables también. Después vamos cómo utilizar estas tarjetas de puntuación de las NDC saludables. Algunos de ustedes ya las conocen. También vamos a hablar de cómo conocer la posición del país de cada uno y evidencia en clima y salud en cada uno de los países. Y sin mayor demora, voy a darle el micrófono a Milena, quien nos va a guiar por esta conversación. Voy a dejar de compartir mi pantalla ahora para que puedan ver a Milena. Muchas gracias, Jess. Muy bienvenidos y bienvenidas a todas y todos. Mi nombre es Milena Sergieva. Soy el oficial de enlace para América Latina y el Caribe de GCHA, de Global Climate and Health Alliance. Y tengo el gusto de presentarles este excelente panel. Esperamos que nos entreguen em, grandes tips y conocimientos sobre cómo se relacionan con los gobiernos y hacen abogacía en clima y salud. En primer lugar, me presento a doctor Martín Muchangi, director de Salud de la Población y Medio Ambiente en Amref África, Amref Health. Y también tenemos a Sophie Gebb, doctor Sophie Gebb, investigadora asociada del Centro de Política de Salud Planetaria de Alemania. Y esperamos que se una a nosotros también Osfer Polo del grupo de trabajo de CAN América Latina. En cualquier momento quizás se une a la llamada. Pero por mientras empecemos a conversar con Sophie y Martin. Am, vamos, vamos directamente a lo que nos interesa. Si tienen alguna oportunidad inesperada de acercarse por primera vez a un tomador de decisión, formulador de políticas durante una reunión grande internacional, ¿cómo se presentan a ustedes mismos y cómo presentan su trabajo y cómo inician la conversación? Sophie, si deseas empezar. Hola, buenos días, muchas gracias por su invitación.
Bueno, creo que depende del contexto, pero a menudo lo que sucede es que si estás en una reunión grande, vistes a la persona conversando, hablando, y luego hay unos minutos en los que tú puedes acercarte a esa persona. Yo los animo a pensar en una o dos frases para presentarse a sí mismo y a su organización de forma que sea comprensible. Por ejemplo, mi organización no es muy conocida porque es bastante nueva y no es muy conocida para los legisladores que están en la esfera de la abogacía climática, así que yo la presentaría brevemente en una o dos frases, lo que nuestra organización hace. En mi caso, que nosotros ofrecemos asesoría científica en pos del cambio climático y la sostenibilidad, pero además la acomodaría para, según lo que yo creo, este representante gubernamental está trabajando. Y además de eso, pueden tratar de encontrar un tema común que tengan con esta persona, por ejemplo, política climática, pero más acotado, ¿en qué trabaja esta persona? Mitigación, adaptación, pérdida y daño o en algún proceso específico. Por ejemplo, si tu país tiene una estrategia de adaptación, pueden hablar de la salud dentro de esa estrategia de adaptación. Es bueno también tener en mente cuál es el rol de la persona, si es un experto, si es un legislador, un experto sanitario, si es un activista o si da asesoramiento científico como nosotros, o si es científico quizás. ¿Cuál es su rol y tu rol? Si ellos son legisladores, si trabajan en el ministerio, ¿qué tipo de rol tienen ellos? Y también tener en mente tu meta. La meta a largo plazo, por supuesto, va a ser un cambio de política para el clima del futuro, pero una meta a corto plazo puede ser mucho más simple, como por ejemplo, se acaban de conocer y quieres reunirte con esta persona de nuevo. Por primera vez, cuando te juntas con esta persona, quizás no sea la oportunidad de establecer objetivos a largo plazo, pero sí enfocarte en lo inmediato. Muchas gracias, Sophie. Martín, ¿quisiera seguir? Perfecto. Sí, los escucho bien. Bueno, para el propósito de la reunión, estoy viajando y estoy en un restaurante, por si escuchan ruidos extraños. Espero que me puedan escuchar bien. Entonces, muchas gracias por la pregunta y le cuento a mis colegas que en este momento trabajo en África y trabajo con distintas personas en colaboración y somos parte de las negociaciones de los temas relacionados con el clima y la salud. Quisiera hacer algunos comentarios de lo que tenemos que hacer para prepararnos y cómo relacionarnos con el gobierno. Lo primero es asegurarse de que uno tenga información clara. Hay mucha investigación que se puede realizar en términos de con quién vas a hablar, cuál es la posición de este gobierno y de la persona. ¿Es a nivel nacional o es a nivel internacional? Esa información debería estar siempre a mano porque los gobiernos tienen distintas estrategias. El punto número dos es que tienes que tener prioridades, porque pueden haber muchos puntos que quieras tocar, pero uno debe tener claras sus prioridades. Entonces, cuando tú estás relacionándote con alguien del gobierno, tienes que ir desde lo más prioritario a lo menos prioritario. Tres, tienes que asegurarte de que cuando estás conversando con alguien del gobierno, tienes que asegurarte de que de ajustarte al nivel de la persona con la que estás hablando. Si estás hablando con un director, asegúrate de que la persona que se acerque a ese director tenga más o menos la misma autoridad y responsabilidad que esa persona.
De esa forma vas a poder sintonizar mejor la conversación y las decisiones que puedan salir de ella. 4, también tiene que ver con conocer los distintos protocolos de gobierno. Eso también es importante porque hay muchos eventos e instancias en las que si tú te encuentras con una persona o información de muy alto nivel, el mensaje puede ser interrumpido. Tienes que acercarte respetando los protocolos. Y este es un punto a enfatizar porque los liderazgos de gobierno y la responsabilidad en los procesos es muy importante. Entonces, cuando te estás relacionando con ellos, tienes que asegurarte de darles una imagen de responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Y respecto al inicio de la conversación, tú hablaste un poco de una imagen de responsabilidad. ¿Tienes alguna línea para iniciar la conversación? ¿Cómo te presentas? ¿Cómo presentas tu trabajo? Ya Sophie respondió a esta pregunta, por eso vuelvo a ella. Martín. Martín, Sí, tú hablaste de crear una imagen de responsabilidad en la primera vez que te relacionas con el tomador de decisión. ¿Tienes alguna forma especial de presentarte o de presentar tu trabajo para iniciar la conversación? solo estoy tratando de buscar el botón de la interpretación, pero no lo encuentro. Oh, sorry, I can quickly ask the Bien, question entonces voy a hacer la pregunta en inglés rápidamente. is there a way, Martin, to ¿Hay alguna forma, that Martin, you introduce yourself? en la Do you que have a tú special te pitch for presentes? your work ¿Tienes or alguna your frase para organization? iniciar la conversación, para presentar a tu organización y a ti mismo? Sí, Milena, gracias por la pregunta. Déjame darte un poco de información de cómo lo hacemos nosotros. Uno, la presentación a alguien de gobierno tiene mucho que ver con la sintonización de con quién estás hablando, a quién te estás dirigiendo. Lo primero, tienes que buscar a los legisladores y los representantes de gobiernos que no van a ser necesariamente del sector sanitario, sino puede ser de sectores transversales o, o del Plan de Adaptación Nacional. Entonces, nosotros conocemos los planes de esa entidad y luego los bajamos y relacionamos con lo que nosotros queremos hablar. Y cuando nos presentamos, partimos desde el nivel de departamento con un enfoque aguas arriba. Entonces, lo que se hace es hacer un análisis muy rápido, la- las cosas que quieres abordar a nivel táctico y estratégico. Y entre estos niveles nos tenemos que asegurar de tener apoyo formal que incluye una presentación a nivel alto, tener muy claro el mensaje que quieres transmitir, y eso desde la perspectiva de tu país. Y a la interna nos preocupamos de trabajar muy de cerca con distintas organizaciones en nuestro país. Por lo mismo, tenemos ya ciertas relaciones construidas a nivel nacional y credibilidad tras nuestra organización. Esto ha sido un proceso que hemos tenido a lo largo del tiempo y
hay ciertos grupos a explorar. Por ejemplo, en África, cuando tú hablas con los legisladores o con los negociadores de la CMNUCC, hay un grupo que representa a la Unión Africana para que vaya y negocie en nombre de los países africanos. Así es que donde sea que estés, tienes que explorar los grupos de negociadores, relacionarte con ellos y asegurarte de tener una estrategia para acercarte, porque los procesos multilaterales con los distintos gobiernos con los que se trabaja y el grupo en el que tú estás, tienen que estar las organizaciones muy claramente distinguidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Sophie, ¿y tú cómo te preparas para una reunión formal para el gobierno? Si quieres, reflexiona sobre algunos puntos que ya mencionó Martín y agrega los tuyos. Muchas gracias. Creo que en realidad depende de si es una cita o un encuentro inesperado. Imagina que enviaste un email a un negociador o a un legislador y ellos te ofrecieron una reunión. Creo que en este caso es importante prepararte no solo en términos de contenido, creo que somos todos expertos en contexto climático, pero también con respecto al rol del legislador en el contexto político actual. O sea, es distinto si te encuentras con alguien en el Parlamento alemán, donde su rol es legislar, aprobar leyes y funciones legislativas, básicamente, comparado a si te encuentras con alguien del ministerio, que tiene procesos políticos muy distintos y formas de trabajar que son bastante distintas. Tienes que hacer la tarea. ¿Con quién voy a hablar? ¿Cuál es su rol? Ya sea en el gobierno o en las ramas legislativas, y cuál es su nivel de poder, qué es lo que ellos pueden hacer, en qué procesos están trabajando su país, y pensar también, como Martin mencionó, quiénes están trabajando ya con ellos, qué organizaciones, a qué organizaciones puedo yo recurrir para saber o juntarme para saber en lo que esta persona ya está trabajando. Y por supuesto, prepararte en términos de contenido, pero también estar abierto para recibir preguntas que puedan venir desde la persona o el legislador. No tienes que ser un experto en todo, pueden ser preguntas muy detalladas a veces, pero tienes que tener la confianza suficiente como para decir, esa es una muy buena pregunta, en este momento no conozco la respuesta, pero puedo responderte después porque conozco a personas expertas en el área del clima y la salud, por ejemplo. Y como mencioné antes, no todas las reuniones van a llevar a un cambio directo en la política, pero quizás puedas establecer alguna frecuencia de reuniones, y podemos hablar de eso más adelante. Puedes llevar infografías, material gráfico que tu organización haya elaborado, la GCHA, o artículos científicos si crees que son pertinentes, entonces puedes dejar este material con la persona si no vas tan preparado. Por ejemplo, hace poco salió se aprobó una ley, yo la llevaría a la reunión para tener un contexto o una base. Estas son algunas de las cosas que se me ocurren. Piensen acerca del contenido, pero cómo esto encaja en el proceso político. Es el inicio, por ejemplo, de un gobierno, del mandato de un gobierno y quedan muchos años por delante. Tienes que envisionar dónde te gustaría estar para cuando termine ese periodo de gobierno, por ejemplo. Buenísimo, muchas gracias. Ya que mencionaste las recomendaciones que a veces llevamos a los tomadores de decisión, am, imaginamos que estamos en una reunión internacional de negociaciones. ¿Cómo podríamos adaptar una recomendación que llevamos desde, por ejemplo, la comunidad de la salud o de nuestra organización en función de las prioridades o intereses de este tomador de decisión que abordamos? Y
para que pueda entender e incorporarla a su negociación, a su argumento. Sophie, ¿podría seguir ya que empezaste a hablar de recomendaciones? Claro, bueno, lo que tenemos que hacer es, bueno, muchos de nosotros venimos del área de la salud y hablamos con legisladores en clima. Quizás tengamos que hacer algo de tarea para ajustar nuestro vocabulario, nuestra terminología. Creo que muchos de nosotros se relaciona con procesos políticos cuando están ocurriendo, pero uno se prepara por meses o años. Entonces es importante mantener esto en mente. Si bien podemos tener muy buenas recomendaciones con respecto a las decisiones que tiene que tomar un gobierno o las líneas en las que se mueve X gobierno, eso no significa que uno no pueda dar recomendaciones e incluso esa siempre va a ser una ventana de oportunidad para presionar y ser más ambicioso. No te decepciones si bien, aunque hayas logrado llegar a la audiencia que querías, puede que esa vez no se acoja tu recomendación a la primera, pero si tienes la oportunidad de hablar con esa persona de nuevo o entre las COPs, la mayor parte del trabajo que se hace es entre las grandes reuniones internacionales. Con respecto a la personalización de tu mensaje, tienes que entender tanto como sea posible dónde encajar la salud en el proceso que se está llevando a cabo, como una pequeña pieza del puzzle, dónde puede encajar mejor. Y el trabajo de la GCH ha sido muy valioso en este ámbito y estos son puntos de entrada que tú puedes presentar a los representantes de gobierno. Así es que depende de cuánto tiempo también tengas disponible para conversar, porque puede que tengas muy poco tiempo y quieres ser específico en términos de indicadores o una terminología específica, o ni siquiera incluir la palabra salud, pero ser ambicioso en términos del clima. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, perfectamente. Dr. Martin, were you able to turn on your interpretation? Doctor Martin pudo activar su interpretación. Si le preguntas en español, yo puedo escribirle en inglés la pregunta. Perfecto. Bueno, la misma pregunta que le puse a Sophie, es en su experiencia, ¿cómo ha adoptado una recomendación o la ha ajustado para que encaje en el contexto en el que se está encontrando con una persona, para que ella la entienda y le sirva en su negociación? Martin, voy a repetir la pregunta en inglés. Si quieres hacer una petición específica a un legislador, ¿cómo la presentas de forma que resuene bien con esa persona, conociendo las prioridades o el background de esta persona y lo que hace? Muchas gracias, Jess y Milena. Lo primero es saber cuál es la posición ancla de esa persona y desde ahí construyes tu caso. Lo que tienes que hacer es rápidamente buscar documentos, las políticas que tienen que ver con lo que tú quieres conversar y no necesariamente traer cosas nuevas a la conversación. Una vez que descubras cuál es esa posición ancla, tienes que partir de ahí y construir tu caso en base a eso. Los gobiernos son por esencia burocráticos, tienen una serie de procesos a seguir y tienes que estar muy claro, tienes que tener muy claro los procesos que debes seguir para asegurarte de lo que sea que quieras recomendar sea comprendido y apreciado. Eso es cuando tú te relacionas en forma formal, pero a veces existen oportunidades en las que tú te encuentras de improviso con un legislador de forma no planificada. Ahí lo más importante es estar siempre preparado. Y para estar preparado,
significa que tienes que estar preparado en modo a modo institución o de colaborador o para construir redes. Tienes que estar muy actualizado en estadística y datos importantes porque los gobiernos son más sensibles a ese tipo de datos que a las emociones. Si puedes enmarcar tu narrativa y anclarla a evidencia sólida con datos, eso hace que sea más fácil que un político se detenga y te escuche. Si hay algo que uno puede hacer bien es desarrollar los mensajes de modo que si te dan la oportunidad de hablar, puedas rápida y fácilmente entregar el mensaje en forma clara y concisa. Tienes que incluir los puntos clave que tú quieres que ese político se lleve. Entonces, tienes que de esa forma sintonizar con el mensaje. Muchas gracias, Martín. Sophie, ¿cómo te preparas tú para la reunión? Bueno, normalmente reflexiono y como señaló Martin, busco las posiciones de la persona y a veces también hablo con expertos internacionales o investigadores científicos y les pregunto, ¿qué crees tú que yo debería llevar a la reunión o recomendar? Y recurro a esas personas en Alemania, pienso que puedo presentarles y mapeo en mi mente cuáles son las ventanas de oportunidad o eventos en los que yo me pueda encontrar con alguien. Reflexiono con el escenario político actual, busco dónde habrán oportunidades de hablar del tema clima y salud, busco evidencia, por ejemplo, si el Lancet Countdown acaba de publicar datos o una infografía interesante, puedes llevarla para apoyar tu argumento o quizás algo que hayas escrito tú mismo y llevarlo a la reunión. También puedes preguntarles en qué están interesados ellos. Si pides una reunión, puedes tener tu propia agenda, pero también es bueno escuchar cuáles son las prioridades de ellos y si ellos tienen alguna pregunta. Si, si esto es espontáneo y no tienes las respuestas, puedes decirle, voy a averiguarlo y te contacto de nuevo. Tienes que estar al tanto de la evidencia actual que puedas llevar y anticipar qué tipo de preguntas pueden ellos tener y hacer un mapa mental de los eventos, cuándo son las elecciones, cuándo hay reuniones internacionales en las que tú quieras abordar el tema de la posición de Alemania, por ejemplo, en mi caso, y porque son pequeñas ventanas de oportunidad que tú puedes tener para hablar con esa persona. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora le voy a preguntar a Dr. Martin in English. In your experience, what are the differences in En trying tu to experiencia, engage ¿cuáles son a las climate policymaker on diferencias health and climate cuando issues as te opposed to a encuentras health con policymaker? un político experto en clima o uno que es experto en salud? ¿Cuáles son las diferencias? Gracias. Un comentario. Aquellos que trabajan en sectores específicos trabajan en forma distinta, ya sea estés en el sector de la salud o del medio ambiente. Así es que tienes que tener en mente que hay ciertas diferencias o barreras que tienes que romper. Y la barrera a romper es la intersección entre su ideología, que cada uno de los sectores tiene. Pero siempre hay puntos comunes entre las visiones de distintos sectores y es ahí donde tienes que partir. Si quieres darle visualización a tu punto, tienes que partir por las cosas en común que tienen estos sectores. Por ejemplo, evaluar
¿cuándo vas a encontrar ese tipo de convergencia? Si ves documentos estratégicos de gobierno, todos hablan más o menos de lo mismo. Si ves documentos regionales, estratégicos, todos también tienen ciertos puntos de convergencia. Y es ahí desde donde tienes que partir. Cuando se trata de establecer una posición, tienes que haber construido una base sólida antes. Y les voy a dar un ejemplo rápido de cómo asegurarse que los ministerios de medio ambiente tuvieran una posición común sobre clima y salud. Lo primero que hicimos fue entender los procesos que los ministerios de medio ambiente y salud estaban involucrados, y estaba la declaración sobre cambio climático y salud. Y ellos ya habían hecho una declaración, entonces ahí empezamos nuestra conversación y seguimos avanzando con con la reunión del Consejo de Medio Ambiente y Salud africano y la última declaración que ellos liberaron. Y llevamos evidencia que decía que la salud era uno de los sectores más afectados y que necesitábamos del sector medioambiental era cierto tipo de apoyo. Entonces, los mensajes a llevarse aquí es, primero, la diplomacia es clave. Tienes que ser muy diplomático. Dos, tienes que estar informado de los procesos que están ocurriendo dentro de los distintos sectores. Y tres, tienes que buscar esos puntos de intersección y desde ahí empiezas a construir tu conversación a medida que abogas por lo que tú quieres defender. Gracias. Muchas gracias. Sophie, ¿quisieras agregar algo sobre tu estrategia en cómo te aproximas a un negociador climático o quizás a un agente del Ministerio de Salud? Sí, gracias. El doctor Martin ya mencionó cosas muy interesantes y yo añadiría a eso, estoy de acuerdo con todo lo que él dijo y creo que distintos sectores tienen distintas lógicas, procesos y lenguaje. Entonces, la forma o qué terminología usas también varía. Para aquellos que trabajan en la intersección de estos dos ámbitos, tienes que tener conocimientos de ambos sectores, eh, y cuando te relacionas con legisladores que trabajan más cercano a un lado, hacia a un sector, el nivel de detalle o datos que tienes que llevar es distinto. Si yo hablo con un negociador en clima, por ejemplo, tendría que hablar mucho más en detalle de las políticas climáticas y lo que está sucediendo, pero quizás hacia el lado de la salud no tenga que ir en tanto detalle. Y inverso, si nosotros hablamos con pues, legisladores sanitarios, probablemente un overview de lo que se hizo en la COP va a ser alto nivel y yo estaría preparada para responder cosas en detalle, pero en general em, uno puede, puede que sea demasiado hablar muy en detalle de las negociaciones que ocurrieron en la COP. Entonces quizás sería bueno tener un discurso más general, porque no puedes asumir que estos legisladores van a ser expertos en ambos sectores. Entonces, de forma respetuosa, quizás sea necesario dar un paso atrás y explicar qué es la COP, cuál es su importancia, y cuál fue la posición del ministerio allá, por ejemplo. Y como señaló Martin también, quizás es, la idea es tratar de romper las barreras que existen entre clima y salud y decir, bueno, esta es una política transversal,
y cuál es tu contexto, cuál es el contexto del ministerio de X y trabajar en base a lo que ellos ya están haciendo y tratar así de romper las barreras entre clima y salud. Y Martin lo dijo muy bien, quizás sea necesario dar un paso atrás y tratar de entregar mensajes más generales y no tan detallados y profundos. Muchísimas gracias, Sofi. Y ahora tenemos con nosotros a Osver Polo Carrasco, desde el grupo de trabajo de CAN América Latina sobre NDCs y ambición. Osver, mucho gusto en tenerte aquí. Tú vienes del movimiento climático y la comunidad de la salud que trabaja en el clima por un clima más ambicioso para recibir los beneficios para la salud. Estamos aprendiendo mucho de ustedes. Muchas gracias por unirse a esta sesión y compartir tu experiencia. Te voy a hacer varias preguntas a la vez, que ya se respondieron por parte de expertos en salud que están abogando en las reuniones internacionales sobre el clima. Pero, ¿qué haces tú ah, si tienes una oportunidad inesperada de acercarte por primera vez a un formulador de políticas durante una reunión más grande? ¿Cómo te presentas a ti mismo, a tu trabajo? ¿Y qué haces si tienes la oportunidad de prepararte para una reunión más formal? Ujú. Adelante, Osvaldo. Bueno, buenos días a todas y todos. Les hablo desde Lima, Perú. Mi nombre es Osber Polo Carrasco. Soy coordinador y responsable del grupo de trabajo de Ambición y NDC de CAN de Latinoamérica. Bueno, un ejemplo, ahora que ya estamos cerca a las reuniones intersesionales del órgano subsidiario de cambio climático en Bonn. Primero nos preparamos haciendo una serie de debates, haciendo primero una revisión de lo que fue la conferencia de las partes de la COP28, tocando temas que son de necesidad y preocupación del, de nuestra red, ¿no? Y hacemos una serie de debates con especialistas para entender lo que dejó la COP y sobre esa base qué cosas propusieron nuestros negociadores, ¿no? Tomamos los documentos oficiales, lo revisamos punto por punto, ¿no? Vemos ahí los puntos importantes, interesantes, preocupantes, y esos puntos preocupantes tratamos de formular con estos debates algunas recomendaciones o propuestas, ¿no? Preparamos después un documento que le llamamos siempre un documento de partida, de algunos puntos de los temas. Por ejemplo, trabajamos el tema sobre ambición de la CNDC, pérdidas y daños, también trabajamos el tema de adaptación. Entonces, sacamos esas recomendaciones que están, esas líneas que no fueron avanzadas en el texto y comenzamos a organizar diálogos bilaterales, ¿no? Previos a esta reunión. Y para eso coordinamos con nuestros aliados que están nacionalmente para organizar estos diálogos bilaterales. Preparamos como una agenda, pero antes de preparar la agenda, preparamos primero el documento, ¿no? Y después preparamos el programa, la agenda, los puntos, las preguntas sobre nuestro documento y qué observaciones tienen ellos que puedan aportar de cara a esta reunión, ¿no? Pero también preguntamos cuál es su trabajo más importante de llevar sus propuestas nacionales, pero también sus miradas internacionales sobre esta reunión. Un poco para compartir información, saber cuáles son los temas de preocupación, qué es lo que esperan de expectativas y cómo esos temas que ellos llevan refuerza su política nacional. eh, es una conversación para saber el ámbito más nacional como también internacional, ¿no?
este documento que preparamos es como una base para discusiones, ¿no? Porque solamente es como una previa a nuestra reunión. Por ejemplo, esta semana tenemos un diálogo bilateral con Perú y que vamos a tener, diálogos con otros países o bloques de países como el AILAC, ¿no? Y bueno, en estas reuniones lo que buscamos más que nunca es cómo seguir el diálogo, cómo construir esa relación, ¿no? Porque las negociadores están como el día a día siguiendo el tema, nosotros también vamos siguiendo todo lo que va haciendo el país, también vamos siguiendo todos los temas que van saliendo en las negociaciones, como los resultados, revisando documentos, revisando publicaciones, sustentando el documento para que ellos tengan en cuenta que las recomendaciones que hacemos tiene sustento, ¿no? De documentos oficiales, científicos, pero más en una mirada regional como una mirada internacional, ¿no? Después de ese diálogo, organizamos también como un compromiso para seguir conversando en la misma, en el mismo momento del espacio de las negociaciones. Ya ahí es diferente porque ahí, como ya hemos construido esa relación, esa comunicación, eh, conversamos en reuniones para saber cómo van nuestros puntos de recomendaciones poniéndose en la mesa de la discusión. Eh, pero lo más importante es cómo también después de estas reuniones se hace un trabajo de seguimiento regional como nacional, ¿no? Termina las negociaciones, termina estas conversaciones, estas relaciones también se siguen adelante, no se quedan ahí, se mantienen, ¿no? Porque después ahí desarrollamos otros diálogos, ¿no? Puede ser que no hayan podido avanzar en las recomendaciones y propuestas que hemos puesto sobre el papel y organizamos talleres para seguir abordando los temas, ¿no? Puede ser que por ahí entienda con más razonamiento la razón del tema, la razón de la recomendación o la propuesta y comienza a pensarlo esto de una manera nacional como internacional, ¿no? Por eso que organizamos también talleres temáticos con nuestro equipo de temas. Nosotros expresamos lo que no se logró, lo que no se avanzó y qué perspectiva se puede hacer, ¿no? Para que tenga en cuenta el negociador. Y ya cada responsable de cada país, nuestros puntos focales hacen el esfuerzo también de comenzar a hacer un trabajo de incidencia nacional, ¿no? De seguimiento, Perfecto. ¿no? Esa es la parte más importante. Y es por eso que también reforzamos a nuestras contrapartes nacionales haciendo talleres para que ellos también hagan seguimiento y presión en los diálogos o mesas nacionales que participa en su espacio, ¿no? En su espacio nacional, ¿no? Por ejemplo, en el Perú existe la Comisión Nacional de Cambio Climático, es el espacio para que él pueda seguir siguiendo si está tomando en cuenta las recomendaciones o propuestas o los diálogos que hemos conversado a nivel regional como internacional, ¿no? Sí. Perfecto, muchísimas gracias, Osber. Bueno, ahora para terminar el panel, cada uno de ustedes quisiera compartir algún consejo que le daría a cualquier persona que quiera abordar la abogacía, empezar a colaborar más eficazmente con los gobiernos. Empezamos por Sophie y luego Martín y Osber, y con esto termina el panel. Creo que mi consejo sería, ya sea independiente de lo que hagas, hacerlo todo el año para construir esta relación, porque creo que a veces, para mí, por ejemplo, la política es como una palta que está por harto tiempo verde, pero de repente llega a su punto justo y tienes que estar ahí, en ese momento preciso. Entonces, tu recomendación o lo que tú pides, tienes que estar ahí presente en ese preciso momento para
entregar tu mensaje, así que tienes que estar mirando esta palta por harto tiempo para no perder esa instancia, porque esta construcción de relaciones es algo que se hace durante todo el año, pero tienes que meter tu mensaje cuando la palta está en su momento justo. Me encantó la metáfora de la palta. Gracias, Sophie. Dr. Martin, any advice you'd like to give as a final thought for anyone who would like to start collaborating more efficiently with governments? Sí, gracias, Milena. Algunos puntos a destacar. Los gobiernos son autoridades, ¿cierto? Y son burócratas y a veces se trata del proceso mismo y a veces del individuo que tiene esa posición de autoridad. Entonces, cuando te acercas al gobierno o a alguien de gobierno, tienes que tener esto en mente. Ese es el punto uno. El dos, quiero mencionar lo mismo que dijo Sophie. No trates de hacerlo todo de una sola vez. Tienes que formar coaliciones y hacer las cosas como equipo. Tercero, tienes que tener mucha paciencia, pero tienes que ser persistente, pero también muy diplomático. Y esa es la forma en la que tú empujas tu agenda. Luego, hay que demostrar mutualidad. No todo se trata de ti. No es una relación unilateral. Tienes que ser capaz de construir un escenario donde cualquier persona con la que tú hables va a ser de interés. Así es como enmarcamos el mensaje. Se trata de co-beneficios, no es maximización. Y también tienes que ser una persona que sea justa y transparente. A veces es muy fácil influenciar la forma en la que hablas con el gobierno dependiendo si tienes financiamiento detrás, por lo menos aquí en África. Para nosotros como organización en AMREF somos muy éticos. Este es uno de nuestros valores clave y nunca comprometemos este valor, aunque sea que estemos haciendo abogacía por el tema que a nosotros nos interesa. Thank you so much, Dr. Martin. Muchas Osmer, gracias, doctor Martin. ¿algún Osmer, consejo final que quisieras compartir para empezar a abogar con los gobiernos? No, algo que aprendí es primero conocer a tu negociador, conocer eh, la manera de, si es abierto a las conversaciones, qué tan interesado en el tema, conocer un poco su hoja de vida, eh, para poder hacer esas relaciones. Siempre lo que hacemos, siempre comenzando el año, es revisar a todos esos negociadores que han trabajado y ver, contactarnos, eh, retomar las conversaciones, ver ahí también lo importante de cuál ha sido sus posiciones, revisar sus, sus elementos de propuestas y los juntamos con nuestras propuestas, nuestras recomendaciones y ver un sentido si encontramos puntos en común. eh, y algo importante es que siempre nosotros no esperamos que llegue o las reuniones pre-COP y la COP, sino ya comenzamos una relación de conversaciones previas en los temas que nos preocupa en las negociaciones climáticas. Y algo importante es siempre estar al tanto, revisando cómo va su política nacional en estos temas, porque a veces encontramos que podemos exigir muchas cosas en la propuesta, pero a veces ellos no están aplicando en el campo su accionar. Entonces tratamos lo posible de ver cuáles son estos obstáculos para que puedan avanzar su política climática y ver el esfuerzo que pueden hacer ellos en estos espacios internacionales.
y de qué manera podemos jugar un rol nosotros como sociedad civil en reforzar algunos elementos de talleres, capacidades o hacer un trabajo más profundo en el tema. Eh, Tratamos de ayudar, ser un aporte, ¿no? Y así ganamos con ellos confianza eh, y aprendemos de ellos también cómo podemos mejorar nuestros diálogos, nuestras coordinaciones, nuestras propuestas, siempre trabajando en común con demás miembros de nosotros, con ellos, y siempre ellos nos buscan para hacer charlas, o nosotros también buscamos para que ellos, y ahí se va convirtiendo una relación que se va ayudando en el camino a que podamos tener comprensión para mirar a acciones conjuntas y que nos permita también llevar o escuchando más que nunca nuestras propuestas y nuestras demandas. Lo importante es que jugamos mucho las redes sociales, porque en las redes sociales cada punto de recomendación que queremos llegar a los delegados es como una llamada de alerta, ¿no? Tener en cuenta estos puntos en tu tema de negociación, eh, o también felicitar también al negociador que está haciendo un esfuerzo en levantar estos temas o estas recomendaciones. Eso lo hacemos siempre lo hacemos en el previo momento de las negociaciones, ¿no? Yo creo que hay que conocer mucho a tu negociador y también ver eh, los mecanismos de mejorar esas relaciones y esos momentos importantes que te puede ayudar mucho para tu trabajo de incidencia, ¿no? Buenísimo, muchísimas gracias a los tres, Dr. Martin, Dr. Sophie y Osber. Fueron muchas, no una, pero muchas interesantes, valiosas reflexiones de parte de los tres basadas en sus experiencias. Y sabemos que en la llamada también hay otras personas que tienen experiencia en la abogacía por la salud en los eventos internacionales climáticos. Por favor, si tienen alguna inquietud, pregunta o quisieran compartir algún tip cortito en el chat, están muy bienvenidos. Entonces pongan sus preguntas o tips en el chat y estaremos muy felices de compartir con todos. Muchas gracias a los panelistas. Jess, tienes el micrófono. Muchas gracias al panel, muchas gracias a todos. Para que sea más fácil para el grupo, por favor, si puedes subir los enlaces de interés, puedes subirlos por favor a la casilla del chat, y si hay alguien que tenga que retirarse, por favor, hágalo. Vamos a compartir con ustedes la grabación de la sesión. Y ahora vamos a hablar de cómo utilizar las tarjetas de puntuación de las NDC saludable. Estas ya son conocidas por varios de ustedes, pero acá pueden ver las distintas iteraciones y para explicar cómo funcionan. Esta, por ejemplo, es de la tarjeta de puntuación NDC saludable del 2023. Y aquí hablamos de las contribuciones determinadas a nivel nacional que salieron después del Acuerdo de París. Y acá tenemos distintos temas que nos llevan a preparar los impactos del cambio climático. Se mencionan en estas NDCs, si ellos se pueden cuantificar también, si hay algún tipo de acción en líneas de la adaptación o la mitigación, si hay co-beneficios eh, en otros sectores. Eso puede ser, por ejemplo, dietas sustentables o aire limpio o acceso a agua potable, economía y finanza también. Aquí abordamos si hay algún tipo de presupuesto para esas acciones o si hay retornos de inversión que se hayan podido calcular. Y luego monitoreo e implementación. Estas son las acciones de seguimiento y monitoreo a los planes.
Y si al país le va bien y tiene un buen puntaje, los ponemos en un ranking y nos hemos dado cuenta que para que estas tarjetas son un buen punto de inicio para hablar de los procesos a nivel nacional, cuál fue la lógica detrás de esto, cuál es su opinión personal. Son muy buenas para utilizarlas como punto de entrada a las conversaciones. Em, para encontrar información con respecto a las políticas de sus propios países o a la posición política de sus países, pueden dirigirse a los websites de los distintos departamentos, las redes sociales también son un muy buen punto. También está el portal de la UNFCCC, que se los voy a mostrar inmediatamente porque quizás no es tan fácil de navegar, pero por ejemplo, aquí está el portal. Y si quieren ver, por ejemplo, lo que tenga que ver con adaptación y quieren buscar, les voy a mostrar, hay muchos resultados que arroja. Hay mucho material disponible. Pero si les interesa algo específico, por ejemplo, la meta global en adaptación, es bueno enfocarse en los indicadores. Y pueden hacer clic acá para ver, por ejemplo, Bolivia y las LMDC, la meta global en adaptación, y esto los va a llevar al paper. Y acá pueden buscar el término salud y se van a dar cuenta que no lo mencionaron, por ejemplo. Otra cosa que es muy útil es ver cómo el contenido general se relaciona con las prioridades de la comunidad sanitaria y y qué pasó con esto en la COP. Luego pueden ver las NDC de su propio país en el registro de las NDC y una advertencia a todos. El registro de la NDC es muy lento, así que ex- si esto es muy lento, no es, en realidad no es un problema, tienen que tener paciencia porque eventualmente se va a cargar la página y van a poder ver la información que están buscando, pero les advierto que es bastante lenta. Además, pueden buscar las estrategias de desarrollo a largo plazo o los planes de adaptación nacionales, todo eso está en la página. Recomiendo también el Enhancement Tracker de NDC. Ellos muestran cómo se compara una NDC con la anterior, ya sea que si se aprobó o si es más débil que la anterior. Es muy interesante. Y si quieren, pueden inscribirse en este formulario para recibir más información. Pueden también ver si su país apoyó la declaración en clima y salud que emanó de la COP28 y si ellos emitieron un anexo. Hay 150 países que aprobaron esta declaración. Este listado está en el listado del sitio web de la COP. Está también la Alianza por la Acción Transformadora en Clima y Salud. Aquí pueden ver qué países se comprometieron con la mitigación y adaptación en el sector sanitario y si es que han establecido algún plan de trabajo o mapa de actividades. Acá pueden ver los distintos targets que han establecido. Y hay otras opciones que quizás son más familiares para ustedes, que son estas y son más fáciles de navegar. Es muy importante también ver y buscar investigación y evidencia nacional para apoyar sus argumentos.
y busquen primero recursos nacionales. Comentarles que el Lancet Countdown tiene una muy buena plataforma. Hay un rastreo de un seguimiento de distintos indicadores, que es muy interesante. Y pueden ver aquí todos los indicadores que hay y ver cómo es la situación en los distintos países. Luego está el perfil de los países. Hay muchos países disponibles en esta página. El informe de transparencia bienal también. Aquí hay algo de información, debería haber mucha más información de aquí a fin de año. Esto tiene que ver con la implementación de las NDCs, por ejemplo, y les va a mostrar también cómo va la reducción en emisiones. Y nuevamente, el otro recurso interesante con respecto al perfil de los países, si van acá, pueden buscar X país, busquemos por ejemplo Camboya, y aquí van a poder ver cómo se compara Camboya con otros países alrededor del mundo, si es que carga, puede que no lo haga en este momento. Bueno, hay una opción donde pueden ver acá cuáles son las emisiones de los distintos sectores productivos, cuáles son los que aportan con más emisiones y cómo se compara un país con otro en distintas áreas. ¿Qué sectores tienen planes de adaptación, por ejemplo? Voy a detenerme acá porque la página es bastante lenta, pero es un recurso muy, muy, muy interesante y valioso. Y creo que esto nos lleva al final del panel de hoy. Lamento habernos pasado un poco de tiempo. Vamos a enviarles la grabación. Muchas gracias a todos por su participación y espero verlos en el próximo curso.